Amarilis se despertó con las primeras luces del alba, como llevaba haciendo 4 años seguidos. Su turno en la clínica empezaba a las 7 de la mañana y tardaba casi una hora en cruzar la ciudad en autobús. Salió de la cama sin hacer ruido, tratando de no despertar a Valentino, que roncaba y había llegado a casa pasada la medianoche de la noche anterior, con el olor a cerveza y ron barato incrustado en su camisa de trabajo. El suelo de madera crujió bajo sus pies descalzos. La casa era antigua, construida por el abuelo de Valentino en los años 50, y cada tabla del suelo tenía un sonido característico. Amarilis se las sabía todas de memoria y evitaba hábilmente los lugares más ruidosos. Los pasos de Doña Remedios ya se oían a través de las finas paredes. Su suegra siempre se levantaba temprano, a las 6:30, creyéndose la dueña de la casa, aunque ésta perteneciera formalmente a Valentino, que la había heredado de su padre 5 años antes. La cocina olía a pescado frito de ayer y a humedad. Las paredes estaban pintadas de un amarillo apagado y la pintura se desconchaba, sobre todo alrededor del fregadero, donde la humedad constante hacía de las suyas. Amarilis encendió la cocina de gas, una vieja cocina soviética que no se encendió a la primera, y puso al fuego una destartalada olla de aluminio para hervir leche. El quemador se encendió con una llama azul desigual, y ella bajó el gas para evitar que la leche se escapara. Otra vez procrastinando como una tortuga, llegó la voz áspera de Doña Remedios desde la habitación contigua, donde probablemente estaba doblando la colada que había lavado el día anterior. Son las 6 de la mañana y el desayuno aún no está listo. A mi edad ya habría lavado media casa. Amarilis sacó en silencio 3 huevos de la vieja nevera y empezó a batirlos en un cuenco de cristal. 4 años de matrimonio le habían enseñado a no responder a tales comentarios. Discutir con su suegra no solo era inútil, sino también peligroso. Podía prolongar el conflicto durante todo el día, y a veces durante varios días. Doña Remedios tenía una memoria asombrosa para las ofensas y podía recordar cualquier palabra descuidada una semana o incluso un mes después. En mis tiempos, las mujeres se levantaban a las 5 de la mañana y a las 6 ya habían puesto la mesa para toda la familia. Continuó, entrando en la cocina y mirando a su alrededor con ojo crítico. Y tú sigues quejándote de que estás cansada en tu trabajo. ¿Qué es una enfermera? El verdadero trabajo es la tierra, el huerto, la granja. Ahí es donde se necesitan callos de verdad, no esos nudillos blancos tuyos. La anciana era baja de estatura, pero de complexión fuerte, incluso fornida. Años de trabajar la tierra la habían hecho fuerte y robusta, a pesar de sus 58 años. Sus manos, callosas por los años de trabajo en el campo, con la piel agrietada y las uñas cortas y rotas, estaban siempre en movimiento. Siempre estaba ajustándose el delantal desteñido, recolocando algo en la mesa o limpiando superficies con un paño áspero. Llevaba el pelo gris siempre bien anudado en la nuca, sujeto con viejos alfileres negros, y tenía una mueca en la cara, como si el mundo entero le debiera algo. ¿Seguía dormido Valentino?, preguntó doña Remedios, aunque desde el dormitorio oía los ronquidos ásperos de su hijo, que penetraban incluso a través de la puerta cerrada. Sí, volvió tarde de su vuelo de ayer, contestó Amarilis, dando vueltas a los huevos en la sartén e intentando no cocerlos demasiado. A Valentino no le gustaban los huevos demasiado cocidos, y siempre era ocasión para otro reproche. Mi hijo trabaja como un buey para mantener a esta familia, y tú ni siquiera eres capaz de darle de comer como es debido. Doña Remedios se acercó y miró dentro de la sartén. Mira cómo fríes los huevos, van a quedar secos, y has escatimado el aceite, miserable. No se puede escatimar con un hombre, hay que alimentarlo y satisfacerlo. Amarilis apretó los dientes y siguió cocinando. Sabía que Valentino no siempre trabajaba hasta tarde, como decía su madre. La mayoría de las veces se quedaba en bares de carretera con otros camioneros, gastándose el dinero de la familia en cerveza y ron barato, jugando al dominó hasta altas horas de la noche. Pero nunca se lo dijo a su suegra. ¿Para qué estropear aún más la relación? Además, doña Remedios no se lo creería, ni encontraría la manera de culpar a la propia Amarilis. En la mesa estaban los frijoles negros que había calentado esta mañana, un plato de tomates en rodajas del huerto de doña Remedios, un poco de queso blanco y las tortillas que había horneado anoche. Era un desayuno sencillo pero contundente,
de los que se tomaban en su casa desde hacía años. A las 7:30 Valentino entró en la cocina, rascándose el pelo sin lavar y bostezando. Su camiseta estaba arrugada, manchada por la cena de la noche anterior, y aún desprendía el leve pero inconfundible olor a alcohol de la noche anterior, mezclado con sudor y tabaco. El hombre era de mediana estatura, un poco más bajo que su mujer, con una barriga prominente y el pelo oscuro raleando notablemente en la parte superior de la cabeza. Una vez, al principio de su relación, 6 años atrás, Amarilis había pensado que tenía unos ojos amables y honestos y unas manos fuertes y trabajadoras, pero ahora su mirada era más a menudo cansada, irritada e interiormente insatisfecha con la vida. «Buenos días», murmuró, sentándose a la mesa en su lugar habitual y sin levantar los ojos hacia su esposa. Ni siquiera una mirada en su dirección, como si formara parte del mobiliario. «Por fin se ha despertado mi querido hijo». Se acercó enseguida doña Remedios con una taza de café recién hecho, todavía humeante. «He molido especialmente los granos que compré ayer en el mercado a aquel mercader de la sierra. Me prometió que era la mejor variedad. Pruebe lo aromático que es. Incluso su olor se extiende por toda la casa». Valentino aceptó la taza en silencio y bebió un sorbo grande y goloso, con una ligera mueca de dolor por la bebida caliente. El café era realmente fuerte y sabroso. Doña Remedios sabía cómo prepararlo. No se podía negar. Amarilis colocó un plato de huevos revueltos y un montón de judías negras delante de su marido. Añadió unas rodajas de tomate, pero él ni siquiera levantó la vista hacia ella. No dijo ni una palabra de agradecimiento. «Gracias, mamá», le dijo a doña Remedios, ignorando por completo a su mujer, que estaba a su lado con un cucharón en la mano. «Siempre sabes lo que necesito por las mañanas». «Ya ves», la suegra se volvió triunfante hacia Amarilis. «Mi hijo aprecia la buena comida, cocinada con amor y alma. Pero tú cocinas como te da la gana, sin ánimo. Por eso sale sabroso. La comida debe cocinarse con el corazón, no así como así». Amarilis sintió crecer en su interior el conocido sentimiento de resentimiento e impotencia. Todas las mañanas era lo mismo. Se levantaba primero, preparaba el desayuno y luego escuchaba reproches y críticas. Y nunca, ni una sola vez en 4 años Valentino había dado la cara por ella. Ni una sola vez Valentino había dicho una palabra a su madre en defensa de su mujer. Terminó rápidamente su café frío, directamente de la taza sin sentarse a la mesa, y cogió su gastado bolso de cuero, que contenía sus documentos de trabajo y material médico. Solo faltaban 10 minutos para que llegara el autobús, y no quería llegar tarde al trabajo. Los jefes de la clínica eran muy estrictos, sobre todo con las enfermeras que llegaban tarde, que tenían que estar en su puesto justo a tiempo para el comienzo de su turno. «Me voy a trabajar», dijo, mientras se dirigía a la salida y se colgaba el pesado bolso al hombro. «Vamos, vamos», dijo doña Remedios con un gesto de la mano, sin volverse siquiera. «No te olvides de ir hoy a la tienda a comprar arroz, aceite y azúcar. Y no compres lo más barato, como la última vez. Aquel arroz estaba lleno de cáscaras y el aceite era amargo. No puedes escatimar en comida. Y compra pan», añade Valentino, sin apartar los ojos del plato. El de ayer estaba rancio. Valentino no se despidió de su mujer. Siguió masticando sus huevos en silencio, asintiendo de vez en cuando a su madre, que se sentó frente a él y empezó a hablar de las noticias del barrio de ayer y a quejarse de los obreros, que, en su opinión, no trabajaban como es debido. «Esos dos holgazanes, Crescencio y Abundio, se han ido al garete», dijo ella sirviéndose café de la misma cafetera. «Ayer, a eso de las 4 de la tarde, los vi sentados bajo un gran mango, fumando en lugar de escardar los semilleros de cebollas. Les pago dinero por su trabajo y se echan la siesta al mediodía. Medio sueldo es mucho para esa actitud». «¿Qué les has dicho?», preguntó Valentino, tomando un sorbo de café. «Aún no les he dicho nada, pero hoy les voy a dar una buena paliza. Que sepan quién manda. Si creen que pueden engañarme, se equivocan. Yo no nací ayer y sé cuando alguien se hace el vago». Cuando Amarilis se marchó, tomó café con su hijo durante media hora y se quejó de su nuera, recordando todas sus meteduras de pata y errores recientes. Dijo que Amarilis no tendía bien la ropa, ahorraba dinero en la compra, se levantaba demasiado tarde y, en general, no se comportaba como una mujer casada. Valentino escuchaba a medias pensando en el próximo viaje al departamento vecino,
donde tenía que entregar materiales de construcción, y en el hecho de que su viejo camión volvía a arrancar mal por la mañana. El motor funcionaba mal, salía humo negro por el tubo de escape y la caja de cambios a veces se agarrotaba en las curvas. Las reparaciones requerían mucho dinero, del que la familia siempre andaba escasa, a pesar de que tanto él como su mujer trabajaban. «Hijo, es hora de que te prepares», dijo doña Remedios mirando el viejo reloj de pared. «Son casi las 8, y hay un largo camino hasta el almacén». «Sí, lo sé». Valentino terminó su café y se levantó de la mesa. «¿Vas a ir hoy al campo?» «Claro que voy. Alguien tiene que vigilar a esos trabajadores. Si no se les supervisa, no harán otra cosa que cobrar». A las 8 de la mañana, doña Remedios salió al patio, con un viejo sombrero de paja y un termo de agua fría. El sol de la mañana ya empezaba a ponerse y prometía un día caluroso. En el patio había algunos árboles frutales, mango, aguacate y papaya, que proporcionaban una agradable sombra durante las horas más calurosas. Bajo uno de los árboles había un viejo banco donde a doña Remedios le gustaba descansar después de trabajar en el campo. Caminó hacia la pequeña parcela que había justo detrás de la casa, separada del patio por una valla baja de tablones de madera. La parcela no era muy grande, apenas 1 hectárea, pero estaba bien cuidada y era fértil. Doña Remedios llevaba más de 20 años cuidándola, desde que murió su marido, y conocía cada metro cuadrado de la tierra. Allí cultivaba tomates, pimientos dulces, cebollas, cilantro, perejil y otras hierbas que vendía en el mercado local los martes y viernes. Los ingresos de la venta de verduras eran un buen complemento a su pensión y ayudaban a mantener la casa. Crescencio y Abundio ya estaban trabajando entre las hileras de tomates, que en esta época del año requerían una atención especial. Había que atar las plantas a estacas de madera a intervalos regulares, podar los brotes sobrantes y procurar que los frutos no tocaran el suelo. Crescencio era un hombre delgado de unos 45 años, con las sienes prematuramente encanecidas y profundas arrugas alrededor de los ojos por el trabajo constante al sol. Llevaba 3 años trabajando para doña Remedios y conocía bien todas sus costumbres, caprichos y exigencias. Abundio era más joven, de unos 38 años, de complexión más robusta, hombros anchos y brazos musculosos, pero con menos experiencia en la horticultura. Había venido hacía solo un año, cuando perdió su trabajo en la construcción de un nuevo centro comercial en la ciudad. «Vaya, vaya», dijo doña Remedios en voz alta, acercándose a los hombres y echando un ojo crítico a su trabajo. «¿Qué es lo que veo? Los tomates de la última fila están marchitos, la tierra está seca y ustedes están aquí hablando tranquilamente de algo suyo». «Buenos días, doña Remedios», dijo Crescencio cortésmente, quitándose respetuosamente su desgastada gorra de béisbol y secándose la frente con el dorso de la mano. «Estábamos a punto de empezar a regar. La manguera está lista, solo estoy comprobando si hay agujeros». «¡A punto!», se burló la anciana, llevándose las manos a los costados. «Lleváis aquí más de 1 hora y ni siquiera habéis empezado. Hay sequía, las plantas pueden morir por falta de humedad, y a ti te importa un bledo. Te gusta el dinero, pero no quieres trabajar duro». «Regamos anoche, doña Remedios», dijo Abundio, señalando la tierra oscura y húmeda alrededor de las raíces. «Mira, la tierra sigue húmeda, sobre todo en las sombras entre las hileras». «¿Qué? ¿Qué has dicho?». Doña Remedios se volvió bruscamente hacia él, con el rostro enrojecido por la indignación. «¿Me estás contradiciendo? ¿Estás discutiendo conmigo? Llevo 40 años dedicándome a la jardinería, cuando tú aún andabas por debajo de la mesa, y hace un año ni siquiera sabías sostener una pala». Abundio bajó la cabeza y permaneció en silencio, dándose cuenta de que había dicho algo incorrecto. Crescencio le dirigió una mirada de advertencia. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con su ama no solo era inútil, sino malo para ambos. Doña Remedios podía ofenderse por cualquier comentario y recordarlo durante semanas o, en el peor de los casos, despedirlos sin previo aviso. «Estas matas», señaló unas cuantas tomateras de la hilera central, «están todas marchitas por el calor. ¿Ves cómo se caen las hojas? Y esta última fila está llena de malas hierbas, dientes de león, ambrosía, algún tipo de hierba. ¿Qué has estado haciendo aquí toda la semana pasada?».
¿Para qué te pago? Hemos estado escardando, doña Remedios, respondió Crescencio pacientemente, tratando de mantener la calma. Pero las malas hierbas crecen muy deprisa después de la lluvia que tuvimos el domingo. La tierra está húmeda y en 2 días pueden crecer hasta la cintura. Entonces, hay que escardar más a menudo, gritó la anciana agitando las manos. Compruébalo todos los días y arráncalas cuando aún sean pequeñas. No te pago dinero para que te relajes a la sombra y fumes cigarrillos. Tenéis que trabajar de sol a sol, como yo cuando era joven, cuando criaba a mis hijos y mantenía la casa. Los hombres empezaron a desenrollar en silencio una larga manguera verde de riego que estaba enrollada cerca de una pequeña caseta de herramientas. Crescencio se dirigió al pozo y encendió la bomba de agua, que empezó a bombear agua del profundo pozo con un zumbido inconfundible, mientras Abundio cogía la pistola de riego y empezaba a regar metódicamente la primera hilera de tomates, dirigiendo el chorro de agua directamente bajo la raíz de cada planta. Doña Remedios permanecía de pie cerca de ellos, como si no fuera a marcharse, y seguía criticando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pasos. Le gustaba sentirse como una estricta superiora que todo lo ve y todo lo controla. Mientras tanto, Amaryllis viajaba en un autobús abarrotado por una carretera asfaltada y rota que cruzaba la ciudad en dirección a la clínica. El autobús era viejo, de los años 80, con asientos de plástico duro y muelles chirriantes que respondían dolorosamente a cada bache. El polvo y los gases de escape de otros coches entraban en la cabina por las ventanillas constantemente abiertas. Los pasajeros conducían en silencio, cada uno pensando en sus propios asuntos y problemas. Amaryllis se sentó junto a la ventanilla y miró las casas que pasaban, las pequeñas tiendas, la escuela donde había estudiado una vez, la vieja iglesia con frescos descoloridos en las paredes. Pensó en el día que tenía por delante, en los pacientes que la esperaban, en los procedimientos y medicamentos, en los informes médicos que debía rellenar antes de que terminara la semana. El trabajo en la clínica era duro, mucho tiempo de pie, cargando objetos pesados, tratando con enfermos y personas que sufrían, pero a Amaryllis le producía verdadera satisfacción. Aquí la valoraban como especialista, respetaban su profesionalidad y escuchaban su opinión a la hora de tratar a los pacientes. La clínica estaba situada en el centro de la ciudad, en un edificio de hormigón de 2 plantas con pintura amarilla desconchada y viejas ventanas de madera. Había sido construido en los años 70 y desde entonces apenas se había reparado. Pero estaba limpio. El equipo funcionaba y el personal de enfermería hacía todo lo posible por ayudar a cada paciente. Amaryllis llevaba 5 años trabajando aquí, desde que se licenció en medicina, y en ese tiempo se había convertido en una de las enfermeras más experimentadas y responsables. Los pacientes confiaban en ella, la conocían por su nombre, y los médicos a menudo le pedían ayuda en casos difíciles o para sustituir a un colega. «Hola, Amaryllis», dijo Eulalia alegremente, cuando su amiga entró en la pequeña habitación de residentes, donde las enfermeras se cambiaban y guardaban sus efectos personales. «¿Cómo van las cosas por casa? ¿Qué hay de nuevo con tus compañeras de casa?» Eulalia tenía la misma edad que Amaryllis, pero parecía notablemente más joven y fresca. Tenía un espeso cabello negro azulado, que siempre llevaba cuidadosamente trenzado en una larga trenza que le caía por la espalda, y unos vivaces ojos marrones con largas pestañas. A diferencia de Amaryllis, era soltera y vivía sola en un piso pequeño pero acogedor a 3 manzanas de la clínica, que alquilaba con su sueldo. Las chicas eran amigas desde la Facultad de Medicina y conocían bien sus personalidades y costumbres. «Como siempre», contestó Amaryllis cansada, quitándose la ropa de diario y sacando de su taquilla una bata médica blanca y limpia. «Mi suegra ya me había dado un sermón sobre lo mala anfitriona y mala esposa que era». Valentino seguía tan callado como siempre, fingiendo que aquello no le concernía. «¿Qué ha dicho exactamente esta vez?», preguntó Eulalia, abotonándose la bata. «Lo mismo, que tardaba en preparar el desayuno, que cocía demasiado los huevos, que ahorraba aceite». Luego empezó a contarme lo ahorradoras que habían sido las mujeres en su juventud. Valentino se sentó a comer y ni siquiera me dio las gracias, pero le dio las gracias a su madre por el café. «¿Y Valentino? ¿No dijo nada en su defensa? ¿Me estás tomando el pelo?
Ni siquiera me dio los buenos días. Se sentó a la mesa, comió y se fue a trabajar como si yo no estuviera en casa. Eulalia sacudió la cabeza con simpatía. Ya había oído muchas veces historias semejantes de su amiga, y cada vez se sorprendía sinceramente de su infinita paciencia y su disposición a soportar una actitud tan humillante. «¿Sabes, Amaryllis? Creo que les dejas hacer demasiado», dijo con cuidado, ajustándose el cuello de la bata frente al espejo. «Trabajas a jornada completa, aportas buen dinero a la casa, te encargas de todas las tareas domésticas, cocinar, lavar, limpiar, y ellos te critican todo el tiempo. Es injusto y está mal. ¿Qué puedo hacer?» Amaryllis se encogió de hombros sin esperanza. «Esto es una familia, mi marido y su madre. Además, tenemos un techo, una casa propia. Valentino trabaja de chofer y gana algo». «¿Trabaja?», preguntó Eulalia con escepticismo, enarcando una ceja. «Amaryllis, me has dicho que pasa la mitad de su tiempo libre en bares con sus amigos, bebiendo cerveza y gastando dinero en tonterías». «Bueno, la mitad del tiempo no». Amaryllis objetó insegura, pero en el fondo sabía que su amiga tenía razón. «Amaryllis, escúchame con atención». Eulalia se volvió hacia ella y le cogió las manos. «Eres una mujer inteligente, culta y trabajadora. Tienes una profesión que te gusta y en la que eres buena. Eres joven, eres guapa, tienes toda la vida por delante. ¿Por qué soportas esta humillación diaria? Mereces que te traten mucho mejor». En el pasillo se oían las voces de los primeros pacientes, y los amigos se apresuraron a terminar su conversación. Valentino termina su jornada laboral hacia las 5 de la tarde, descargando el último lote de sacos de cemento en las obras de construcción de una nueva urbanización a las afueras de la ciudad. Era un trabajo duro, arrastrando sacos de 50 kilos a través del calor durante todo el día, pero estaba bien pagado, sobre todo porque los puestos de trabajo escaseaban en la ciudad. Su viejo camión, comprado hacía 5 años, había sido utilizado fielmente, aunque necesitaba constantes reparaciones. Después del trabajo, como de costumbre, Valentino se detuvo en el bar El Dorado, un pequeño establecimiento de la carretera principal, donde camioneros, obreros de la construcción y otros trabajadores se reunían después de sus turnos. El bar era sencillo y sin pretensiones. Unas cuantas mesas de plástico, un viejo televisor que proyectaba partidos de fútbol y una nevera con cerveza. El dueño, un hombre gordo llamado Rubén, conocía a todos los clientes habituales y nunca negaba el crédito a los que consideraba de confianza. «Hola, Valentino», dijo Rubén, limpiándose las manos con una toalla sucia. «¿Cómo va el trabajo? ¿Quieres lo de siempre?» «Ponme 2 botellas de Águila y un chupito de ron», contestó Valentino, sentándose en su mesa favorita junto a la ventana. Había sido un día duro. Necesitaba relajarse. En la mesa de al lado estaban sentados Ernesto y Paco, también conductores, con los que Valentino solía beber después del trabajo. Ernesto tenía unos 45 años, una gran barriga y siempre llevaba una sucia gorra de béisbol, y Paco era más joven, delgado, con un águila tatuada en el antebrazo. «Valentino, ven aquí», dijo Ernesto. Paco nos estaba contando que ayer casi choca contra un autobús en la esquina junto a la iglesia. Valentino tomó sus copas y se unió a sus compañeros. La conversación giró inmediatamente en torno al trabajo, los coches, el fútbol y las mujeres. El tiempo pasaba, una botella de cerveza seguida de otra, el ron quemándole la garganta con un fuego agradable. A las 8 de la tarde, Valentino ya estaba bastante achispado, pero siguió bebiendo. No quería volver a casa. Le esperaban el reproche de su madre de que llegaba tarde otra vez, la cara de disgusto de su mujer y la necesidad de fingir que estaba sobrio. «Otra ronda», sugirió Paco, sacando del bolsillo unos billetes arrugados. «Vamos», aceptó Valentino, aunque se dio cuenta de que había bebido demasiado. «Que sea rápido, o habrá un escándalo en casa». A las 9 de la noche, el bar estaba lleno de ruido. Sonaba música, algunos hombres jugaban al dominó, alguien discutía en voz alta sobre política. Valentino se sentía mareado y con los ojos un poco borrosos, pero el alcohol embotaba todas las preocupaciones y problemas. Se olvidó de las deudas, de reparar el camión, del disgusto de su mujer y de su madre. «Es hora de volver a casa», dijo al fin, luchando por levantarse de la silla. Sus piernas no aguantaban bien y el mundo le temblaba ligeramente.
¿Seguro que puedes hacerlo?, preguntó Ernesto al ver el estado de su compañero. ¿Podrías llamar a un taxi? Estoy bien. Valentino hizo un gesto con las manos. Solo hay 2 manzanas hasta la casa. Puedo arreglármelas. Salió al exterior, donde el aire del atardecer parecía hirviendo de frescor después del sofocante bar. El camión estaba aparcado en la acera, fiel y fiable. Valentino subió a la cabina con cierta dificultad y puso la llave en el contacto. El motor arrancó al tercer intento, con brusquedad, emitiendo bocanadas de humo negro. Los primeros 100 metros condujo con precaución, concentrándose en la carretera. Pero el alcohol estaba haciendo su trabajo. Sus reacciones eran lentas, su visión borrosa y sus manos inestables. Valentino no se dio cuenta cuando el camión empezó a desplazarse gradualmente hacia el centro de la carretera. La calle principal no era muy ancha, con viejos árboles a ambos lados y tendidos eléctricos a lo largo de la acera. Los postes eran de madera, ennegrecidos por el tiempo, algunos ligeramente inclinados tras las fuertes lluvias recientes. De los cables colgaban transformadores que suministraban electricidad a todo el barrio. Valentino intentó concentrarse en la conducción, pero de repente vio los brillantes faros de un coche. Tiró del volante hacia la derecha, intentando salirse del carril contrario, pero corrigió demasiado. El camión derrapó y sintió que el coche perdía el control. ¡Mierda!, maldijo, intentando enderezarse. Pero era demasiado tarde. El pesado camión chocó a toda velocidad contra el primer poste del tendido eléctrico, con un crujido aterrador. El poste de madera no resistió el impacto y se partió por la mitad, con un sonoro crujido. Los cables se estrellaron contra el suelo con chispas y crujidos, y el transformador estalló en pedazos. La inercia del camión derribó otros 2 postes antes de detenerse en una cuneta. La cabina estaba muy deformada, la luna delantera hecha añicos, y por debajo del capó salía vapor y humo. Valentino se golpeó la cabeza contra el volante y perdió el conocimiento durante unos segundos. Cuando recobró el conocimiento, el silencio era total, solo roto por el crepitar de las chispas de los cables dañados. Tenía la boca ensangrentada, la cabeza partida y el brazo izquierdo le dolía como si se lo hubieran roto. Valentino se esforzó por salir de la cabina destrozada por la puerta del pasajero, que se abrió con un chirrido. Todo el barrio estaba a oscuras. Las farolas estaban apagadas. No había luz en las casas, ni siquiera funcionaban los semáforos del cruce. El accidente dejó a oscuras a la mitad del barrio, donde vivían cientos de familias. Los primeros en salir a la calle fueron los habitantes de las casas más cercanas. Primero llegó una anciana en bata y zapatillas, luego un hombre de mediana edad con una linterna, y después algunas personas más. Todos vieron el camión destrozado, los postes caídos y al conductor borracho intentando ponerse en pie. ¿Qué clase de idiota es este?, gritó la mujer. Se ha quedado sin luz. Está borracho como una cuba, añadió el hombre, iluminando la cara de Valentino con la linterna. Mira cómo se tambalea. Para entonces, otra veintena de vecinos enfurecidos habían salido corriendo de las casas. Algunos llevaban velas, otros antorchas, otros encendían las pantallas de sus móviles. Todos estaban indignados y exigían explicaciones. ¿Qué has hecho, alcohólico?, gritó un anciano en pijama. Mis nietos están en casa sin luz y mañana hay examen en el colegio. Mi nevera está apagada, gritó una mujer llena. La comida se va a estropear. ¿Quién va a pagar esto? ¿Y si los cables caen sobre alguien? Se preocupó una joven madre con un bebé en brazos. Es una amenaza para la vida. Valentino intentó explicarse, pero sus palabras eran confusas. El alcohol seguía nublándole la mente, y el golpe de la cabeza contra el volante aumentaba su desorientación. Lo siento, yo no quería, murmuró sujetándose el labio roto. El coche se averió. Se ha averiado, intervino indignado uno de los hombres. Apenas puedes mantenerte en pie, borracho apestoso. La multitud se vuelve cada vez más agresiva. La gente estaba enfadada y asustada. Sin electricidad no se podía preparar la cena, ni ver la televisión, ni hacer las tareas domésticas. Y había una noche por delante que habría que pasar a oscuras. «Es una barbaridad», gritó una anciana. «Los conductores borrachos conducen como quieren y la gente normal sufre. Deberíamos llamar a la policía»,
sugirió alguien de la multitud. ¿Qué policía? Solo llegarán por la mañana, replicó otro. ¿Y cuándo darán electricidad? Quizá dentro de una semana. Valentino se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica. La gente era hostil y en su estado no podía explicar convincentemente lo ocurrido ni defenderse. Tenía que salir de aquí de alguna manera. Mira, yo pago todo, intentó negociar. Las reparaciones, la electricidad, todo lo que necesites. ¿Pagar con qué? Preguntó burlonamente un joven en camiseta. Ni siquiera tienes dinero para un coche normal. Mira qué destrozo has hecho. Este comentario enfureció a Valentino. A pesar de su estado de embriaguez, conservaba suficiente orgullo masculino como para sentirse insultado. ¿Qué había dicho? Intervino agresivamente, dando un paso hacia el chico. He dicho lo que tenía que decir. No se asustó. Un cerdo borracho no tiene control sobre el coche. Valentino intentó golpear al tipo, pero falló y casi se cae. La multitud se rió, lo que le enfureció aún más. Miró a su alrededor y vio un grueso palo de madera en el suelo, parte de un poste roto. «¡Os voy a enseñar!», gritó, levantando el palo por encima de su cabeza. Dio el primer golpe en el hombro del anciano que tenía más cerca. El anciano gritó de dolor y cayó de rodillas. Esto provocó el frenesí de la multitud. Docenas de manos se acercaron a Valentino, tratando de agarrarlo y desarmarlo. «¡Agarradle!», gritaba la gente. «Se ha vuelto loco. Está atacando a los niños con un palo», gritó una mujer, aunque no había niños cerca. Valentino lanzó el palo en todas direcciones, golpeando erráticamente. Golpeó el brazo de un joven, la espalda de una mujer de mediana edad y a varias personas más. La gente gritó, intentó esquivar. Algunos cayeron al suelo. «¡Asesino!», gritó la multitud. «¡Detenedle!». Pero en la oscuridad y el tumulto, nadie podía acercarse lo suficiente al violento borracho. Valentino, sintiendo el subidón de adrenalina, siguió defendiéndose de todos con su bastón. Le parecía que el mundo entero estaba contra él, que todos querían destruirle. La pelea duró varios minutos. Valentino golpeó a 8 o 9 personas, entre ellas 2 ancianos y una mujer. Afortunadamente, no hubo heridos graves, más que nada moratones y abrasiones, pero la gente estaba asustada y enfadada. De repente, Valentino oyó sirenas a lo lejos. Alguien del barrio había llamado a la policía o a una ambulancia. Eso le tranquilizó más que una ducha fría. Si lo detenían en ese estado, conduciendo, después de una pelea y de pegar a la gente, iba a ir a la cárcel. «Tenemos que salir de aquí», dijo con la cabeza nublada. Aprovechando la retirada momentánea de la multitud, Valentino soltó el bastón y se alejó corriendo del lugar del accidente. Corría de forma irregular, tambaleándose de un lado a otro, pero el miedo le daba fuerzas. Sus perseguidores gritaban detrás de él, pero en la oscuridad le perdieron rápidamente de vista. Valentino giró por un callejón, luego por otro, saltó la valla de la casa de otro hombre y se encontró en un huerto. Con el corazón acelerado y la respiración agitada, siguió avanzando para alejarse lo más posible del lugar. Tras una hora corriendo por patios oscuros y callejones, acabó agotado. El alcohol, el estrés del accidente, la pelea y la carrera le habían dejado sin fuerzas. Valentino encontró un granero o un gallinero. Abrió la puerta y se desplomó sobre la paja, incapaz de ver dónde estaba. Dentro hacía calor y olía a aves de corral. En algún lugar cercano, las gallinas arrullaban suavemente, pero Valentino no podía pensar con claridad. El cansancio y el alcohol habían hecho su trabajo, y se quedó dormido en el suelo entre los excrementos y las plumas de las gallinas. Cuando la señora Matilde llamó a la puerta de la casa, eran cerca de las 9 de la mañana. Amarilis se estaba preparando para ir a trabajar, y doña Remedios se paseaba nerviosa por la cocina, mirando de vez en cuando por la ventana. Valentino no volvía a casa, lo que no era habitual en él. Incluso después de las estancias más largas, siempre volvía arrastrándose por la mañana. «Buenas tardes», dijo la señora Matilde cuando doña Remedios abrió la puerta. «He encontrado a su Valentino. Ha dormido toda la noche en mi gallinero». «¿En el gallinero?». Doña Remedios se quedó de piedra. «¿Qué hacía allí?». «Durmiendo entre las gallinas, cubierto de paja y excrementos. Debía de estar muy borracho. Lo mandé a casa. No tardará en llegar».
Amarilis, al oír la conversación, salió del dormitorio. Una sensación de alivio se mezcló con la irritación habitual. Una vez más su marido estaba borracho y avergonzado delante de todos los vecinos. «Gracias por avisarnos», dijo a la señora Matilda. «Estábamos preocupados. No hay de qué. Pero escuche mi consejo. Hay que hacer algo con esta borrachera. No puede seguir así». Cuando la vecina se marchó, la señora Remedios cerró la puerta y se volvió hacia su nuera con cara de enfado. Su mirada era acusadora, como si Amarilis tuviera la culpa de lo ocurrido. «Ya ves a lo que has llevado a mi hijo», dijo furiosa la anciana. «Dormir en gallineros ajenos como un vagabundo. Ahora todo el barrio habla de él». «¿Yo?», se sorprendió Amarilis. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?» «Tiene todo que ver contigo. Un hombre bebe cuando no hay paz y comodidad en casa. Cuando una esposa no crea un ambiente normal, no cuida bien de su marido. Tú ves cómo está en el trabajo, y en casa tiene que ver tu cara amargada». Amarilis quiso protestar, pero en ese momento Valentino entró en casa. Tenía un aspecto horrible, la ropa sucia y arrugada, el pelo revuelto, la sangre seca en la mejilla del golpe de anoche con el volante. Apestaba a alcohol, sudor y excrementos de pollo. «¡Hijo!», doña Remedios corrió hacia él. «¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado toda la noche?». «El coche se averió», murmuró Valentino, evitando su mirada. «Tuve que caminar, perdido en la oscuridad. ¿Por qué estás tan sucio? ¿Y la sangre en la cara?». «Me caí en una zanja mientras caminaba. Estaba oscuro. No veía el camino». Doña Remedios se lamentaba compasiva mientras ayudaba a su hijo a desvestirse. Amarilis observó la escena en silencio, sabiendo perfectamente que su marido mentía, pero no discutió. De todos modos, la verdad no llegará a la verdad, y el escándalo será para todo el día. «Me voy a trabajar», dijo cogiendo su bolso. «Vete, vete». Doña Remedios hizo un gesto con la mano. «Y yo voy a dar de comer a mi hijo y a poner orden». En la clínica, Amarilis trabajaba como de costumbre, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matinal con su suegra. ¿Era realmente ella la culpable de que Valentino bebiera? ¿Podría ser que no fuera una esposa suficientemente buena? Esas dudas la habían atormentado durante todo el día. «Hoy pareces pensativa», comentó Eulalia durante la pausa para comer. «¿Ocurre algo?». «Valentino no volvió a casa anoche», admitió Amarilis. «Se emborrachó y durmió en el gallinero de otra persona. Y mi suegra dice que es culpa mía». «¿Qué es un alcohólico?», se indignó Eulalia. «Amarilis, no puedes creerte eso en serio». «No lo sé. Quizá no soy una buena esposa. Quizá no presto suficiente atención a mi marido». «Escúchate. Te levantas a las 6 de la mañana, haces el desayuno, vas a trabajar, limpias la casa por la noche, haces la cena, lavas la ropa. ¿Qué más tienes que hacer? ¿Llevarlo en brazos?». «Pero doña Remedios dice...». «Doña Remedios protege a su hijo como cualquier madre», la interrumpió Eulalia. «Para ella es más fácil acusarte a ti que admitir que su hijo es un borracho irresponsable». Amarilis pensó un momento. Había lógica en las palabras de su amiga, pero años de vivir en casa de su suegra le habían enseñado a dudar de sí misma, no de los demás. En casa, la situación empeoraba. El camión de Valentino había sufrido graves daños en un accidente. El motor necesitaba una revisión a fondo. Había que cambiar el eje delantero, la carrocería, los cristales. Todo ello requería un mínimo de $2,000, una cantidad de la que la familia sencillamente no disponía. «Así que no se puede trabajar», dijo doña Remedios durante la cena 2 días después del accidente. «Sin coche, no hay dinero para reparaciones». «Intentaré encontrar otro trabajo», dijo Valentino inseguro. «Quizá en una tienda o en una obra». «¿Qué tipo de trabajo? Nadie te quiere sin coche. Todos los sitios buenos están lejos de casa, y coger el autobús es tirar el dinero». Amarilis comió arroz y judías en silencio, intuyendo por dónde iba la conversación. Ya había captado varias miradas significativas de su suegra. «Amarilis tendrá que trabajar más», dijo por fin doña Remedios. «Ahora es la única que gana dinero, así que tiene que mantener a su familia». «Yo trabajo a jornada completa», objetó Amarilis. «No me dejan trabajar más horas en la clínica». «Pues búscate un trabajo extra. Puedes ir a ver a los enfermos por las tardes, poner inyecciones. O podrías trabajar a tiempo parcial en una clínica privada los fines de semana». «¿Y la casa? Cocinar, limpiar, lavar la ropa».
Esas son tus obligaciones como esposa y señora, dijo doña Remedios con firmeza. Nadie te ha eximido de ellas, solo que ahora ganarás más dinero. Valentino se quedó callado, mirando su plato. No discutió con su madre, no defendió a su mujer, no le sugirió que buscara algún trabajo disponible. Se limitó a sentarse y comer como si la conversación no le concerniera. ¿Qué haría Valentino?, preguntó Amarilis. Ayudará en casa, dijo doña Remedios, respondiendo por su hijo, a hacer algunas reparaciones en el patio, y para mejorar su salud después del estrés del accidente. ¿Así que yo tengo que trabajar por dos y él estará en casa descansando? ¿Qué querías?, replicó irritada la suegra. El hombre se quedó sin trabajo por un desafortunado accidente. Una esposa debe apoyar a su marido en un momento difícil. Después de cenar, Amaryllis salió al patio a tomar el aire. Estaba mareada por la injusticia de la situación. Parecía que tenía que trabajar aún más para mantener a su marido, que se había emborrachado y había estrellado su propio coche. Quizá debería hablar con Valentino a solas, pensó. Explicarle que esa no era forma de vivir. Pero cuando volvió a casa, Valentino ya dormía y había una botella de cerveza sin terminar sobre la mesa. Al parecer, había decidido relajarse después de cenar. Los días siguientes trajeron nuevos problemas. Valentino no buscaba trabajo, sino que pasaba el tiempo en casa, tumbado en el sofá o en el mismo bar El Dorado. Sacaba dinero para alcohol del presupuesto familiar, explicando que necesitaba aliviar el estrés tras el accidente. Doña Remedios, al ver sufrir a su hijo, se volvió aún más agresiva con su nuera. Encontraba defectos en cada una de sus acciones. La sopa estaba demasiado salada, la colada mal lavada, el suelo sin limpiar. «Mira cómo sufre mi hijo», le dijo a Amarilis, «y tú solo piensas en el trabajo. Una buena esposa prestaría más atención a su marido». «¿Cómo voy a prestar atención si trabajo de la mañana a la noche?», respondió Amarilis cansada. «Entonces no organizas bien tu tiempo. Cuando yo tenía tu edad, llevaba una casa, criaba a los niños y ayudaba a mi marido. Tu marido trabajaba y ganaba dinero. Mi marido era un hombre de verdad, no como algunos». Doña Remedios no terminó, pero la insinuación era clara. Al cabo de una semana, Valentino dejó de fingir que buscaba trabajo. Se levantaba a la hora de comer, comía lo que le dejaba su madre, se iba al bar y volvía borracho a cenar. A veces tenían que traerlo a casa vecinos o compañeros. «El hijo está preocupado», le excusó doña Remedios. «Para un hombre perder el trabajo es un gran estrés. Hay que entenderle y apoyarle. Podrías apoyarle si al menos intentara cambiar algo», objetó Amarilis. «Solo bebe hasta morir». «¿Cómo te atreves a hablar así de mi hijo?». La anciana estaba furiosa. «Fuiste tú quien lo trajo a esta vida con tu indiferencia». «¿Mi indiferencia? Soy la única en esta casa que trabaja y trae dinero. El dinero no es lo más importante. Lo principal es el cuidado, el calor, la comprensión de una mujer. Y tú eres como una extraña en esta casa». Amarilis se dio cuenta de que era inútil discutir. A los ojos de su suegra, ella sería siempre la culpable de todos los problemas de la familia. En el trabajo, Eulalia vio que su amiga adelgazaba y se ponía nerviosa. Amarilis se volvía irritable. Olvidaba a menudo sus obligaciones y le aparecían ojeras a causa del insomnio. «Amarilis, no puedes seguir así», le decía Eulalia, después de un día especialmente duro. «Te estás llevando a la tumba por gente que no te aprecia. ¿Qué puedo hacer? Es mi familia». «¿Qué familia? ¿Un marido alcohólico que no trabaja ni quiere trabajar? ¿Una suegra que te odia y te culpa de todo? No es una familia, es una carga». «Pero no tengo otro hogar». «La tendrás. Consigue un piso, vive solo. Tu salario será suficiente para un lugar pequeño y una vida normal, sin alcohólicos y mujeres histéricas». ¿Y si Valentino se reforma? Amarilis lleva un mes bebiendo todos los días y sin buscar trabajo. ¿Qué clase de arreglo es ese? Su mujer trabaja y le mantiene. Su madre justifica todo lo que hace. ¿Por qué debería cambiar algo? Estas palabras dolieron, pero Amarilis se dio cuenta de que su amiga tenía razón. En efecto, Valentino se había instalado muy cómodamente en el papel de víctima de las circunstancias. «No puedo marcharme sin más», dijo en voz baja. «Es una traición». «Traición es cuando te pasas 4 años intentando mantener unida a tu familia y te escupen en la cara», dijo Eulalia con dureza. «Piensa en ti. Eres joven.
Eres guapa, tienes una profesión. ¿Por qué desperdiciar tu vida con gente desagradecida? Por la noche el ambiente en casa era especialmente pesado. Valentino llegó borracho antes de lo habitual y se fue directamente a la cama. Doña Remedios estaba furiosa. Al parecer, los vecinos se habían vuelto a quejar del comportamiento de su hijo. «Todo es culpa tuya», le espetó a Amarilis. «Tú has llevado a este hombre a este estado. Ahora todo el barrio se ríe de nosotros. Doña Remedios, yo no tengo nada que ver». «¿Qué no tiene nada que ver? Una esposa debe influir en su marido, guiarlo, cuidarlo. Tú solo trabajas y te quejas». «Trabajo para mantener a esta familia». Amarilis no pudo soportarlo más. «Si no fuera por mi dinero, te morirías de hambre». «¡Dinero! ¡Otra vez dinero!», gritó la anciana. «¿Y quién pondrá un alma en una persona? Y amor, cariño. ¿Qué amor? ¿A quién? ¿A un alcohólico que ni siquiera sabe dar las gracias?». «No hables así de mi hijo». Doña Remedios agitó la mano, pero Amarilis consiguió apartarse. La anciana estaba tan enfadada que estaba a punto de golpear a su nuera. «Trabajo para daros de comer a las dos», dijo Amarilis con frialdad. «No escucharé reproches». «Entonces, vete de mi casa», gritó doña Remedios. «No queremos una esposa así». «De acuerdo», replicó Amarilis, inesperadamente tranquila. «Lo haré, y ya veremos cómo vives sin mi dinero». La anciana vaciló, dándose cuenta de que había exagerado. Sin el sueldo de su nuera, la familia estaría realmente desamparada. «Ya, no quería decir eso», intentó corregirse. Solo estaba nerviosa. Pero Amarilis no la escuchaba. Por primera vez en 4 años de matrimonio, se sentía cansada de ser humillada. Tal vez Eulalia tuviera razón. Era hora de pensar en su propia vida, no de cargar con los problemas de los demás. Valentino roncaba borracho en el dormitorio. El olor a alcohol se extendía a su alrededor. Al mirarlo, Amarilis recordó al joven del que una vez se había enamorado. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué quedaba de aquel Valentino que había prometido cuidarla y protegerla? Tal vez haya llegado el momento de cambiar, pensó mientras se acomodaba en la cama. ¿Pero cómo? Afuera se oían voces. Algunos vecinos discutían de nuevo sobre el comportamiento de Valentino. Amarilis sabía que pronto todo el vecindario conocería sus problemas familiares. La vergüenza no haría más que crecer, y no había salida. Mientras se dormía, pensó en las palabras de Eulalia. Quizás su amiga tuviera razón. A veces irse no significaba traicionar, sino salvarse. Pero ¿estaba preparada para dar ese paso? Por la mañana, Amarilis se despertó con un fuerte presentimiento. En sus sueños soñaba con interminables facturas y recibos que crecían como una bola de nieve, sepultando toda su vida bajo ellos. Valentino ya se había levantado, algo poco frecuente en las últimas semanas, y estaba sentado en la cocina con su madre, discutiendo animadamente sobre algo. Cuando entró Amarilis, guardaron silencio y se miraron significativamente. «Siéntate», dijo doña Remedios en un tono inusualmente solemne. «Tenemos que hablar seriamente de asuntos familiares». Amarilis se sirvió café y se sentó a la mesa, sintiendo la tensión en el ambiente. Valentino evitó su mirada, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa, mientras doña Remedios sacaba una gruesa carpeta de documentos del cajón de la cocina. «Mi hijo y yo hemos estado contando nuestras deudas toda la noche», comenzó la anciana, dejando sobre la mesa montones de recibos y papeles. «Vea usted misma a lo que hemos llegado». Lo primero que hizo doña Remedios fue colocar una pila de facturas de electricidad delante de Amarilis. Llamaban la atención las etiquetas rojas «atrasado» y «a desconectar». Los atrasos de 3 meses eran considerables. «Eso no es nada», continuó mi suegra, sacando el siguiente montón. «Aquí están las facturas del agua, del gas, de la recogida de basuras». Amarilis estudió los recibos en silencio. Muchos databan de la época en que Valentino trabajaba. Ya entonces la familia luchaba por llegar a fin de mes y ahora la situación era crítica. Pero eso no es todo. Doña Remedios sacó un nuevo montón de papeles. «Aquí están los recibos de la tienda de don Emilio». Don Emilio tenía una pequeña tienda en la calle vecina donde vendía comida y alcohol. Era un hombre amable y a menudo prestaba mercancía a los clientes habituales, sobre todo si pasaban por momentos difíciles. Pero su bondad tenía un límite. «¿Y tú qué ofreces?», preguntó Amarilis, aunque ya sabía la respuesta.
Hemos decidido, doña Remedios enfatizó la palabra hemos para dejar claro que la decisión se había tomado sin la participación de Amarilis, que pidas un préstamo al banco y pagues todas tus deudas de inmediato. ¿Un préstamo? Amarilis se sorprendió. No tengo ninguna garantía. El banco no concederá un préstamo a una enfermera sin aval. Entonces pide prestado a gente que conozcas, a tu amiga esta, ¿cómo se llame? Eulalia, sugirió Valentino, hablando por fin. O pide un adelanto en el trabajo. Valentino, eso es mucho dinero. Eulalia no lo tiene, y en el trabajo los anticipos no van más allá del sueldo de un mes. Entonces busca la manera, dijo severamente la señora Remedios, porque si estas deudas no se pagan antes del fin de semana, nos cortarán la luz y el agua. Y don Emilio ya ha dicho que no nos prestará más dinero. ¿Para el fin de semana? Amarilis miró el calendario. Eso es dentro de 4 días. ¿Dónde voy a encontrar tanto dinero en 4 días? Ese es tu problema, respondió fríamente su suegra. Ahora eres el único sostén de la familia, así que tienes que asegurarte de que tus condiciones de vida sean normales. Amarilis sintió que la ira le hervía por dentro. Parecía que las deudas que se habían acumulado, principalmente por la irresponsabilidad de Valentino, eran ahora su responsabilidad personal. ¿Qué haría Valentino?, se preguntó. Mientras busco dinero, ¿volverá a ir al bar? Mi hijo se está recuperando del estrés, defendió la madre de Valentino. Necesita tiempo para recuperarse. 2 meses es tiempo de sobra para recuperarse, argumentó Amarilis. Es hora de buscar trabajo. Cualquier trabajo, resopló doña Remedios. Mi hijo no va a fregar suelos ni a vender en el mercado. Es un conductor cualificado. ¿Qué clase de conductor es sin coche? Exacto. Por eso tiene que ganar dinero para arreglar el camión. Tan pronto como el coche esté listo, Valentino irá directamente a trabajar. La lógica era férrea en su absurdo. Amarilis no solo tenía que pagar sus deudas actuales, sino también encontrar el dinero para reparar el camión y que Valentino pudiera volver a trabajar. Hasta entonces, se recuperaría en los bares. Mira, dijo Amarilis tratando de mantener la calma. No puedo encontrar tanto dinero en 4 días. Es físicamente imposible. Entonces, doña Remedios recogió todos los recibos de la mesa y los volvió a guardar en la carpeta. Tenemos una sugerencia más. Miró expresivamente a su hijo, y él asintió, haciendo acopio de valor. Si no puedes mantener a tu familia como es debido, dijo Valentino lentamente, quizá deberías plantearte dejar esta casa. Las palabras quedaron flotando en el aire. Amarilis miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Le estaba sugiriendo que se marchara? Después de 4 años de matrimonio, después de todos los intentos por mantener unida a la familia. ¿Me estás echando?, preguntó en voz baja. No, se apresuró a decir Valentino. Es que, si para ti es difícil ser responsable de la familia, tal vez sería mejor. ¿Mejor para quién?, lo interrumpió Amarilis. ¿Para ti y para tu madre, que queréis libraros de vuestros problemas? Ya. Amarilis, no seas tan dramática, intervino doña Remedios. Solo estamos poniendo condiciones. O asumes toda la responsabilidad del mantenimiento de la familia y el pago de las deudas. O te buscas otro sitio donde vivir. ¿Cuánto tiempo tengo para pensármelo? Hasta el fin de semana, respondió Valentino. Si las deudas no están saldadas para el viernes, será mejor que nos separemos. Amarilis se levantó lentamente de la mesa. Algo le dolía en el pecho, pero al mismo tiempo sintió un extraño alivio. Por fin se habían descubierto todas las cartas. Nada de ilusiones sobre el amor, la familia y el apoyo mutuo. Solo cálculo y consumismo. De acuerdo, dijo con calma. Shamiri, entonces me voy, esta noche. ¿Qué? Doña Remedios estaba confusa. ¿Estás loca? No es que hayamos tomado una decisión definitiva, solo estamos discutiendo opciones. No, Amarilis negó con la cabeza. Tú ya lo has decidido todo por mí, y acepto tu decisión. Recojo mis cosas y me voy. Amarilis, espera, dijo Valentino preocupado. Hablemos un poco más. Tal vez podamos encontrar otra salida. ¿Qué salida, Valentino? ¿Quieres que tenga 2 trabajos, que os mantenga a los dos, que pague tus deudas de alcohol y que escuche tus reproches sobre lo mala esposa que soy? Bueno,
No es todo categórico. Es exactamente así de rotundo. Me diste un ultimátum y estoy respondiendo. Me marcho. Amarilis salió de la cocina y se dirigió al dormitorio para recoger sus cosas. Detrás de ella oyó voces alteradas. Doña Remedios le decía algo rápidamente a su hijo, que respondía con evidente confusión. Al parecer, no se esperaban una reacción semejante y ahora estaban inquietos. Amarailis llevaba pocos efectos personales, varios conjuntos de ropa, calzado, cosméticos, fotos de sus padres y documentos. Todo cabía en 2 maletas y un bolso de mano. En 4 años nunca había adquirido posesiones propias en esta casa. Todo pertenecía a la familia de Valentino. Mientras empaquetaba, recordó el día en que llegó allí siendo una joven esposa. Cómo había esperado una vida matrimonial feliz. Cómo quería ser una buena esposa y nuera. 4 años de intentos, compromisos, paciencia, y todo había terminado con un ultimátum por dinero. Amarilis. Doña Remedios apareció en la puerta. No te precipites. Aún podemos discutirlo todo. No hay nada que discutir, replicó Amarilis, metiendo las últimas cosas en la maleta. Has dejado claro que solo me necesitas como fuente de dinero. No tengo dinero, así que no tengo nada que hacer aquí. Pero, ¿a dónde vas a ir? No tienes casa propia. Encontraré un lugar donde quedarme. No es asunto tuyo. Doña Remedios se dio cuenta de que su nuera hablaba en serio. El pánico brilló en sus ojos. Sin el sueldo de Amarilis, la familia estaría realmente en una situación desesperada. Quizá nos precipitamos con el ultimátum, dijo con cautela. Podría haber un compromiso. ¿Compromiso? Amarilis cerró la maleta de golpe. Durante 4 años he transigido. He soportado reproches, humillaciones, la embriaguez de mi marido, trabajando, manteniendo a mi familia, escuchando lo mala esposa que soy. Se acabaron los compromisos. Cogió sus maletas y se dirigió a la salida. Un confuso Valentino la esperaba en la cocina. Amarilis, ¿por qué tan bruscamente? Empezó él. Hablemos de esto con calma. Valentino, tú mismo has dicho que debo abandonar la casa. Ya me voy. ¿Qué querías? No pensé que te lo tomarías tan en serio. ¿Cómo debería haberlo tomado? ¿Como una broma? Valentino se quedó callado, dándose cuenta de lo absurdo de la situación. No esperaba que su mujer se marchara sin más. En su mente, ella debería haberse asustado por la amenaza y haber aceptado cualquier condición. ¿Dónde vas a vivir?, le preguntó. No es problema tuyo. Tienes una madre que cuidará de ti. Amarilis llegó a la puerta, pero se detuvo al oír voces en el patio. Doña Remedios estaba regañando a sus trabajadores, y el tono de su voz era particularmente airado. «Crescencio, Abundio, Dana», gritó la anciana. «Venid enseguida». Amarilis se asomó a la ventana y vio a 2 hombres que se acercaban a la casa. Crescencio iba el primero, con la cabeza baja, culpable, y Abundio le seguía con rostro adusto. «¿Qué hacíais ayer en el campo?» Doña Remedios les pisó los talones. «Revisé los bancales esta mañana a propósito. La mitad de los tomates no estaban regados. Las malas hierbas no estaban escardadas. Doña Remedios, trabajamos hasta la tarde», objetó Crescencio con cautela. «Regamos todas las hileras que usted nos indicó». «No me mienta», gritó enfadada la anciana. «Puedo ver con mis propios ojos que la tierra está seca y las plantas se caen. Sois perezosos y mentirosos». «No somos perezosos», dijo Abundio. «Trabajamos de la mañana a la noche por un penique y tú nos insultas. ¿Cómo os atrevéis a contradecirme?» Doña Remedios estaba furiosa. «Os pago dinero, así que puedo exigir un trabajo de calidad». «¿Qué dinero?» Abundio se rió amargamente. «Ya nos has retrasado el sueldo 2 meses. Prometéis mañana y pasado mañana. Pero aún está aquí. La razón por la que no hay dinero es porque no trabajáis lo suficiente», gritó la anciana agitando las manos. «La cosecha es mala. No hay nada que vender. Así que no hay dinero». «No es por nuestra culpa que la cosecha es mala», dijo Crescencio. «La sequía, el calor, nada que regar. El pozo se está secando. Hacemos lo que podemos». «No pongas excusas». Doña Remedios estaba furiosa. «Es que no queréis trabajar como es debido. Estáis acostumbrados a no hacer nada y a que os paguen por nada. Nosotros trabajamos honradamente», dijo Abundio con firmeza.
Y vosotros nos humilláis y nos estafáis. ¿Engañar? Chilló la vieja. Os mantengo aquí por piedad. Sin mí os moriríais de hambre. ¡Ingrata! Amarilis escuchó esta escena con dolor en el corazón. Así le hablaba doña Remedios no solo a ella, sino también a otras personas. Humillada, insultada, consideraba a todos los que la rodeaban sus deudores. ¿Sabéis qué? Dijo Crescencio, quitándose la gorra. Lo dejamos. Ya estamos hartos de vuestros insultos. Así es, le apoyó Abundio. Encontraremos trabajo con gente normal que sepa respetar a los trabajadores. ¿Renunciar? Doña Remedios estaba confusa. ¿Y quién trabajará en el campo? No es nuestro problema, se encogió de hombros Abundio. Ya no trabajamos para quienes no nos respetan. Y que nos den nuestro sueldo, añadió Crescencio. 2 meses de sueldo. ¿Qué sueldo? Gritó la vieja. Por este tipo de trabajo aún me debéis. Conocemos nuestros derechos, replicó Crescencio con calma, y encontraremos la manera de cobrar nuestro dinero. Los hombres se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a doña Remedios sola en el patio. La anciana les gritó amenazas y maldiciones, pero ellos no se volvieron. Amarilis observó la escena y se dio cuenta de que aquella era la verdadera naturaleza de doña Remedios. Una mujer que no respetaba a las personas, que trataba a todos los que la rodeaban como si fueran de su propiedad, de los que podía disponer a su antojo, y trataba a su nuera de la misma manera, como una cosa que debía ser útil y no atreverse a objetar. ¿Lo has visto? Dijo Amarilis, volviéndose hacia su marido. Así habla tu madre a la gente, y así es como me habla a mí. Valentino permaneció en silencio, mirando al suelo. No podía negar lo evidente. «Me voy», dijo Amarilis, agarrando el pomo de la puerta. «Y no pienso volver». «Amarilis», llamó lastimeramente Valentino. «Adiós, Valentino. Tal vez sin mí encuentres la fuerza para ser un hombre de verdad». Salió de la casa llevando sus maletas. Doña Remedios la vio y corrió a su encuentro. «Amarilis, ¿a dónde vas? Haremos un trato». «No hay trato», respondió Amarilis con calma. «No tengo dinero y no voy a buscarlo. Vive como quieras. Pero, ¿qué haremos sin ti?» Había verdadero pánico en la voz de la anciana. «Y yo sin respeto por mí misma», Amarilis respondió. «Adiós, doña Remedios». Caminó calle abajo sin volverse. Las maletas pesaban, pero se sentía más ligera de corazón que en todos los meses anteriores. Le esperaba lo desconocido, pero sin las humillaciones y reproches cotidianos. Lo primero que había que hacer era llegar a la parada de autobús para ir al centro de la ciudad, donde vivía Eulalia. Su amiga le había ofrecido ayuda muchas veces, y ahora era el momento de utilizarla. Por el camino, Amarilis se encontró con Crescencio y Abundio, que caminaban en la misma dirección. «Buenas tardes, señora Amarilis», saludó Crescencio cortésmente. «Hemos oído su conversación con doña Remedios». «¿La dejó usted también?» «Sí», asintió Amarilis. «Estaba cansada de que me humillaran». «Lo comprendemos», dijo Abundio con simpatía. «Esa mujer no respeta a nadie. Todo el mundo es su enemigo o su sirviente». «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Amarilis. «Buscar trabajo», respondió Crescencio. «Que se ocupe ella sola de su campo. A ver cómo se las arregla sin trabajadores. Y nosotros le conseguiremos el salario», añadió Abundio. «Hay formas de hacer que pague sus deudas». Su voz era amenazadora, pero Amarilis no pidió detalles. Cada uno tiene sus cuentas pendientes con doña Remedios. El autobús llegó media hora más tarde. Amarilis se sentó junto a la ventanilla y miró las casas que pasaban flotando. En algún lugar, en una de ellas, estaban sentados Valentino y su madre, discutiendo cómo vivirían sin el sueldo de ella. Que discutieran. Sus problemas ya no le preocupaban. Por delante estaba la casa de Eulalia, una nueva vida, y tal vez la esperanza de la felicidad, al menos algo de amor propio. Amarilis llevaba una semana en casa de Eulalia. Su amiga la acogió con los brazos abiertos, le dio una pequeña habitación y ni siquiera mencionó el pago del alquiler. El pequeño piso de Eulalia se convirtió en un verdadero refugio para Amarilis. No hubo reproches, humillaciones ni escándalos de borrachos. Por primera vez en muchos años podía tomarse el café de la mañana sin que la sermoneasen sobre lo mala anfitriona que era. Pero la paz era engañosa. Pensar en la casa en la que había vivido durante 4 años la mantenía alejada de ella. No porque echara de menos a Valentino o a doña Remedios.
No, estaba enfadada. Enfadada por los años de vida desperdiciada, por la humillación, por la forma en que la habían tratado. Especialmente molestos eran los recuerdos de su suegra insultándola delante de los vecinos, culpándola de todos los problemas familiares y exigiendo más y más. El viernes por la tarde, tras un día especialmente duro en la clínica, Amaryllis decidió dar un paseo por la ciudad. Sus pies la llevaron al bar El Dorado, el mismo lugar donde Valentino pasaba la mayor parte de su tiempo libre. No había planeado entrar, pero vio figuras familiares en el escaparate. Crescencio y Abundio estaban sentados en una mesa de la esquina, bebiendo cerveza y hablando en voz baja. Ambos parecían cansados y deprimidos. Amaryllis recordó su despedida de Doña Remedios y decidió pasar a hablar. «Buenas noches», dice acercándose a la mesa. «¿Puedo acompañarles?» «Por supuesto, señora Amaryllis», contestó Crescencio cortésmente haciéndole sitio. «Siéntese. ¿Quiere beber algo?» «Una cerveza, quizá», aceptó Amaryllis. No bebía mucho alcohol en su vida normal, pero ahora quería relajarse y olvidar sus problemas. Abundio llamó al camarero y pidió otra botella. Los hombres no tenían su mejor aspecto. Sus ropas raídas, sus rostros hoscos, sus ojos resentidos. «¿Cómo estáis?», preguntó Amaryllis, aunque ya sabía la respuesta por su aspecto. «¿Has encontrado un nuevo trabajo?» «Aún no», respondió Crescencio con tristeza. «Todos los sitios están llenos o pagan una miseria. Y con algunos empleadores, Doña Remedios ya nos había vilipendiado. ¿Desprestigiarnos?», se sorprendió Amaryllis. «Le dice a todo el mundo que somos vagos y ladrones», explicó Abundio con amargura. «Dice que estropeamos las cosechas a propósito y que robamos herramientas. Ahora nadie quiere contratarnos. Y nunca nos ha pagado», añade Crescencio. $140 se esfumaron. «Tengo 3 hijos y mi mujer está embarazada del cuarto. ¿Cómo podré alimentar a mi familia?» Amaryllis sintió compasión por aquella gente. Eran víctimas de la misma injusticia que ella. Doña Remedios no solo sabía humillar, sino también vengarse de quienes se atrevían a llevarle la contraria. «¿Qué les cuenta de mí a los vecinos?», preguntó Amaryllis. «¿De ti?» Crescencio y Abundio se miraron. «Es mejor no saberlo. Pero, en resumen, te acusa de arruinar a la familia y de llevar a tu hijo a la embriaguez». «Por supuesto», sonrió Amaryllis con amargura. «Siempre hay alguien a quien culpar, ni ella ni su precioso hijo». «Sabemos cómo es ella en realidad», dijo Abundio. «Trabajé para ella 3 años y todos los días oía insultos. Imbécil, inepta, aprovechada. Esas son las palabras más suaves. ¿Y recuerdas cómo nos avergonzaba delante de los vecinos?» Crescencio se dio cuenta. Nos gritaba que éramos unos borrachos y unos holgazanes, a pesar de que nunca bebíamos en el trabajo. La conversación se fue convirtiendo en un intercambio de recuerdos de las humillaciones sufridas. Cada una contaba una historia diferente, y con cada historia aumentaba la rabia. Amaryllis se enteró de que Doña Remedios engañaba regularmente a los trabajadores. Les pagaba mal y luego les echaba la culpa de su bajo rendimiento. Les hacía trabajar en medio del calor sin descanso, no les daba agua y les amenazaba con el despido a la menor queja. «¿Sabes qué es lo más ofensivo?», dijo Abundio, terminando su cerveza. «Hemos trabajado duro, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, y aún así nos ha tratado como a perros. Y ahora le dice a todo el mundo lo malos que somos», añadió Crescencio, «y se sienta en casa a esperar a que más tontos accedan a sus abusos». «Y los encontrará», dice Abundio con tristeza. «El trabajo escasea y la gente hace cualquier cosa por ganarse la vida». Amaryllis escuchó y sintió que una oscura resolución crecía en su interior. ¿Quedaría impune Doña Remedios? ¿Seguiría humillando a la gente, arruinando sus vidas y luego calumniándoles? ¿Y si le pagaran con la misma moneda?, se dijo de repente. «¿Qué quieres decir?». Crescencio no entendía. «Bueno, nos ha humillado a todos, nos ha engañado, nos ha calumniado. Quizás sea hora de enseñarle lo que es estar indefenso». Abundio miró atentamente a Amaryllis. Había un destello de interés en sus ojos. «¿En qué está pensando, señora?» «No lo sé exactamente», admitió Amaryllis. «Me parece injusto que gente así gane siempre». Los hombres guardaron silencio mientras consideraban sus palabras. Era obvio que la idea de la venganza les rondaba la cabeza,
pero no se atrevían a expresar planes concretos. ¿Pedimos otra cerveza?, sugirió Crescencio. Hagámoslo, convino Amarilis. Y algo más fuerte. Hoy tengo ganas de celebrar la libertad. El camarero trajo una nueva tanda de bebidas y unos chupitos de ron. El alcohol soltó las lenguas y embotó la cautela. La conversación pasó gradualmente de las quejas generales a las ideas concretas. ¿Sabías que hay un gran rebaño de vacas pastando en los lejanos prados de las afueras de la ciudad?, dijo Abundio de repente. Un centenar o más. Pertenece al granjero Concepción, pero apenas las revisa. ¿Y qué hay de eso?, preguntó Amarilis. ¿Y qué? A estas vacas les gustan mucho las plantas verdes, sonrió Abundio socarronamente. Si por casualidad las apuntaban en dirección al pueblo, podían hacer mucho ruido. Sobre todo si apuntan directamente al campo de Doña Remedios, dijo Crescencio. ¿Te imaginas 100 cabezas de ganado pisoteando todos sus cultivos? Eso sería justo, dijo Amarilis pensativa, después de todo lo que nos ha hecho. Pero eso no es todo, continuó Abundio, cogiéndole claramente el gusto. ¿Recuerdas el camión accidentado del patio? Valentino iban a arreglarlo. ¿Y? Pues que arde muy bien si le prendes fuego como es debido, sobre todo si queda gasolina en el depósito. Amarilis sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. El plan era atrevido, peligroso, pero una parte de su alma ansiaba una venganza así. ¿Lo dices en serio?, preguntó. ¿Por qué no iba a ir en serio? Crescencio se encogió de hombros. No es que vayamos a hacer daño físico a nadie. Solo estamos... justicia. Las vacas vendrán al campo y se comerán ellas mismas las plantas, explicó Abundio. Y el camión... Bueno, a veces ocurren accidentes con la maquinaria. ¿Y nadie saldrá herido? Claro que no, aseguró Crescencio. No somos animales. Solo le enseñaremos a la vieja bruja que hay que responsabilizarse de los actos. Amarilis terminó su ron y sintió que el alcohol acababa por nublar su sentido común. Años de humillaciones, insultos e injusticias exigían venganza. ¿Cuándo?, preguntó. Esta noche, respondió Abundio sin vacilar. La luna está casi llena y la vista será buena. Y mañana por la mañana todo el barrio sabrá lo que le ha pasado a Doña Remedios. Voy contigo, dijo Amarilis con firmeza. ¿Estás segura? Crescencio estaba preocupado. Podría ser peligroso. Llevo 4 años sufriendo humillaciones a manos de esta mujer. Es hora de demostrarle que no todo el mundo está dispuesto a soportarlo. Pasaron otra hora planeando los detalles de la operación. Crescencio y Abundio conocían bien el terreno. ¿Dónde pastaba el ganado? ¿Qué caminos se podían utilizar para llegar a la casa sin ser vistos? ¿Cuál era el mejor lugar para prender fuego al camión? El plan era sencillo pero eficaz. Hacia medianoche, los 3 conspiradores salieron del bar y se dirigieron a las afueras del pueblo. La noche era cálida, el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino. Tardaron casi 1 hora caminando por caminos rurales antes de llegar a los lejanos pastos. Un rebaño de vacas pastaba tranquilamente en un gran prado, cercado con una primitiva alambrada de espino. Los animales eran grandes, estaban bien alimentados y claramente acostumbrados a la vida libre. Algunos dormían tumbados en la hierba, otros seguían masticando incluso de noche. Aquí están nuestros ayudantes, dijo Abundio en voz baja. 100 cabezas de ganado selecto. ¿Cómo las sacamos de aquí?, preguntó Amarilis. Muy sencillo, respondió Crescencio sacando un cortalambres del bolsillo. Cortamos el alambre en algunos sitios y luego asustamos al rebaño. Las vacas correrán hacia donde les indiquemos. Los hombres se pusieron manos a la obra. Crescencio cortó el alambre para crear amplias aberturas en la valla, y Abundio recogió piedras y palos con los que perseguir al ganado. Amarilis montaba guardia, aunque no había ni un alma en los alrededores. En media hora todo estaba listo. La valla estaba llena de agujeros y el rebaño se inquietaba, sintiendo que algo había cambiado. Ahora viene lo divertido, dijo Abundio cogiendo un palo largo. Tenemos que asustarlos e indicarles la dirección correcta. Se acercó al grupo de vacas más cercano y gritó agitando el palo. Los animales se asustaron, se pusieron en pie de un salto y se alejaron corriendo de la fuente de peligro. Crescencio y Amarilis recogieron el grito, y pronto todo el prado se llenó de ruido. La manada se puso en movimiento. Las más temerosas corrieron primero, seguidas por las demás. En pocos minutos,
Un centenar de vacas se precipitaban por las brechas de la valla, levantando nubes de polvo. «Ahora tenemos que llevarlas hacia la ciudad», gritó Crescencio al alcanzar al rebaño. «Amarilis, corre a la derecha para que no se desvíen hacia el bosque». Pasaron la hora siguiente dirigiendo el enorme rebaño como auténticos pastores. Las vacas corrían, mugían, a veces intentaban desviarse, pero el trío de conspiradores dirigía hábilmente sus movimientos. Amarilis nunca se había creído capaz de manejar ganado, pero la adrenalina y la sed de venganza le dieron fuerzas. Por fin las luces de la ciudad aparecieron por delante. El rebaño se calmó un poco, pasó del galope al trote, pero siguió avanzando en la dirección correcta. «La casa de doña Remedios está allí», Abundio señaló un edificio conocido. «Tenemos que dirigirlos directamente al patio». Fue más fácil de lo esperado. Las vacas, al oler el aroma de las cosechas del campo de doña Remedios, se dirigieron en esa dirección. Los primeros animales atravesaron la valla derruida y entraron en el patio. El resto les siguió. Lo que comenzó a continuación superó todas las expectativas. Las hambrientas vacas se abalanzaron sobre el huerto con una furia sin precedentes. Tomates, pimientos, cebollas, hierbas, todo desapareció en los estómagos de las vacas con la velocidad de un huracán. Los animales pisoteaban los bancales, rompían los soportes de las plantas y convertían el pulcro campo en un amasijo de barro y restos vegetales. «Dios mío», susurró Amaralis, observando la destrucción. «Lo están destruyendo todo». «¿Qué querían?», sonrió Abundio. 100 cabezas de ganado hambriento son una fuerza seria. Las vacas no se limitaron al campo. Irrumpieron en el patio, rompieron un banco bajo un árbol, volcaron barriles de agua, pisotearon parterres. Algunos animales intentaron subir al porche, pero no cabían. «Ha llegado la hora del camión», dice Crescencio, antes de que el ruido despierte a los propietarios. El camión destrozado de Valentino estaba en una esquina del patio, cubierto con una vieja lona. Abundio bajó la lona y sacó del bolsillo un pequeño bidón de gasolina. «¿De dónde has sacado gasolina?», se preguntó Amarilis. «Siempre la llevo conmigo», explicó. «Para las hogueras. Es muy práctica». Echó gasolina generosamente en la cabina del camión, prestando especial atención a los asientos y al salpicadero. Crescencio, por su parte, comprobó si quedaba combustible en el depósito. «Hay un poco», informó. «Suficiente para un buen incendio». «Vámonos», ordenó Abundio, sacando cerillas. «Va a ser precioso». La primera cerilla se apagó con el viento. La segunda también. La tercera prendió y voló hacia la cabina. La gasolina estalló en llamas con un ruido silencioso, y en un segundo todo el camión estaba en llamas. El fuego era brillante, hermoso y muy rápido. Las partes de plástico de la cabina se derretían y humeaban. El metal ardía al rojo vivo, y las ventanillas estallaban con fuertes estallidos. Pronto las llamas alcanzaron el depósito de combustible, y el camión ardía como una hoguera. «Los fuegos artificiales fueron un éxito», dijo Crescencio feliz. Ahora Valentino no tendría coche. Las luces se encendieron en la casa. Primero en una ventana, luego en las demás. El ruido de las vacas y el crepitar del camión en llamas debieron de despertar a los dueños. «Es hora de salir de aquí», dijo Abundio. «Saldrán corriendo y empezará el circo». Los tres conspiradores se retiraron a las sombras de las casas vecinas y se dispusieron a contemplar los resultados de su trabajo. No esperaron mucho. La primera en salir de la casa fue doña Remedios en camisón y zapatillas. Cuando vio el camión en llamas y la multitud de vacas pisoteando su huerto, soltó un alarido que se oyó a lo largo de toda la calle. «¡Santa doncella! ¿Qué está pasando?», gritó agitando los brazos. Valentino apareció detrás de ella, todavía somnoliento y confuso. Cuando vio su camión en llamas, se agarró la cabeza. «¡Mi coche! ¡Mi coche está ardiendo!», gimió. «¿Qué ha pasado? ¿De dónde han salido las vacas?». Doña Remedios intentó ahuyentar a los animales del huerto, pero las vacas no le hicieron caso. Seguían masticando las sobras, pisoteando las camas y rompiendo todo lo que encontraban a su paso. «¡Largo! ¡Vámonos de aquí!», gritó la anciana, tratando de golpear a la vaca más cercana con su zapatilla. El animal la miró sorprendido, pero siguió masticando los tomates. Valentino se lanzó entre el camión en llamas y el huerto, sin saber qué agarrar primero.
Era inútil apagar el camión. Ya era un montón de metal ardiendo. Mientras tanto, las vacas destruían metódicamente todo lo que crecía en el campo. Habría que llamar a los vecinos, a la policía, a los bomberos, gritó Valentino. ¿Quién se va a creer que no ha sido culpa nuestra?, dijo la madre desesperada. Pensarán que hemos hecho algo. Para entonces el ruido había despertado a medio vecindario. De las casas vecinas asomaban rostros curiosos. Algunos habían salido a la calle para ver el espectáculo. La señora Matilde, la misma en cuyo gallinero había pasado la noche Valentino, estaba en la puerta de su casa y sacudía la cabeza. «Dios mío, qué pesadilla», se lamentó. «Pobre gente, ¿qué será de ellos?». Pero la mayoría de los vecinos observaban con mal disimulado placer. Doña Remedios nunca había sido una persona amistosa. A menudo discutía con sus vecinos y se quejaba de ellos a la empresa gestora. Ahora muchos pensaban que se trataba de una venganza. «Quizás sea una señal de arriba», dijo una mujer, «por todo lo malo que le ha hecho a la gente». «No me da ninguna pena», añadió otra. «¿Recuerdas cuando le tiró piedras a mi perro? Decía que le estropeaba las flores». Amarilis, Crescencio y Abundio observaron el caos con una sensación de profunda satisfacción. El plan había salido mejor de lo que esperaban. El huerto estaba completamente destruido, el camión era un montón de hierros ardiendo, y doña Remedios corría por el patio como una loca, intentando hacer frente a una invasión de vacas. «La cosecha de todo el año ha desaparecido», dice Crescencio con satisfacción. «Ahora no tendría nada que vender en el mercado. Y sin el camión, Valentino no tendrá trabajo», añadió Abundio. «Que piense lo que sería quedarse sin nada». «Y además, todo el barrio puede ver lo que pasa», dijo Amarilis. «Mañana todo el barrio hablará de esta historia». De hecho, ya se había reunido una multitud de curiosos. La gente estaba de pie, en círculo, mirando a Valentino y a doña Remedios, intercambiando comentarios. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba ocurriendo. Las vacas, mientras tanto, habían terminado con el huerto y estaban trabajando en el patio. Rompieron los restos de la valla, volcaron los muebles de jardín y pisotearon los caminos. Algunos animales han subido al granero y han empezado a comerse el heno y las verduras. «¿Cómo podemos sacarlos de aquí?», gritó doña Remedios desesperada. «Lo van a destrozar todo». «No lo sé», respondió Valentino, intentando apagar el camión en llamas con agua de la manguera. «Nunca he tratado con vacas». El agua chisporroteaba sobre el metal caliente, convirtiéndose en vapor, pero las llamas no disminuían. El camión estaba condenado. En una hora no sería más que un cadáver carbonizado. «Es hora de irnos», dijo Abundio. «La policía o los bomberos vendrán pronto al hacer preguntas». «¿Se van a quedar así las vacas?», preguntó Amarilis. «Tarde o temprano su dueño las encontrará y se las llevará». Se encogió de hombros Crescencio. «Pero no antes de que hayan destrozado el lugar». El trío abandonó el lugar en silencio, dejando a doña Remedios y a Valentino lidiar con las consecuencias de su venganza. Regresaron al pueblo a paso ligero. No quedaba mucho tiempo antes del amanecer, y era mejor estar en casa antes de que comenzara la investigación policial. Por el camino comentaron lo que habían visto, y cada uno sintió una profunda satisfacción moral. Por fin doña Remedios había recibido su merecido por tanta humillación e injusticia. «¿Qué crees que hará ahora?», preguntó Amarilis. «¿Sin cosechas y sin dinero?», se preguntó Crescencio. «Quizá tenga que vender la casa. Quizá se dé cuenta de que hay que tratar a la gente como seres humanos», añadió Abundio. «No lo creo. La gente como ella no cambia. Lo principal que hemos demostrado es que hay que asumir la responsabilidad de los actos», dijo Amarilis. «Que los demás vean y sepan». Cuando llegaron a la ciudad, el cielo del este empezaba a clarear. Amarilis se despidió de los hombres y corrió a casa de Eulalia. Su amiga aún dormía, y Amarilis se dirigió en silencio a su habitación. Acostada en la cama, pensó en lo que había ocurrido aquella noche. ¿Había estado bien? ¿Fue justo? No sabía la respuesta a esas preguntas, pero lo que sí sabía era que ya nadie podría humillarla e insultarla impunemente. Y si otras personas conocieran esta historia, quizá también dejarían de tolerar en silencio la injusticia. Mientras se dormía, Amarilis imaginó la cara de doña Remedios al ver el huerto destruido y el camión en llamas. Probablemente por primera vez en su vida, la orgullosa y furiosa anciana se sintió indefensa y humillada.
Así se había sentido Amaryllis todos estos 4 años. Ahora estamos en paz, susurró en la oscuridad y se quedó dormida.